Hola, esta presentación tiene como objetivo la introducción de algunos de los conceptos filosóficos y metodológicos de la propuesta de Bakhtin, que si bien dice oponerse al formalismo, comparte con al menos la última etapa de este sus fundamentos filosóficos, en especial con la aplicación del método fenomenológico propuesto por Husserl y trabajado por Max Scheler. Este método se fundamenta en que las objetividades son dadas a la conciencia en el acto cognoscitivo o en la aprehensión emocional de valores y en ninguna forma son producidas por una presunta actividad constitutiva propia de la conciencia. Así pues, el objeto es percibido como independiente y autónomo frente al sujeto que lo aprende, y tal aprehensión no es otra cosa que intuición. En el ámbito de los estudios semióticos y lingüísticos, se ha impuesto la antigua tradición de concebir al lenguaje y los fenómenos del signo en términos triádicos, tal como se puede corroborar la concepción triádica de Peirce y la propuesta de Bukarowski, si bien fueron simultáneas o posteriores a lo propuesto por Bakhtin, tienen sus orígenes más antiguos en los estoicos y, posteriormente, fueron retomadas por teólogos como San Agustín y Juan Duns Scoto. Se podría afirmar que, en términos generales, la propuesta de Bakhtin se inscribe en el ámbito filosófico de la fenomenología husserliana, de ahí que predomine el método teleológico, comprobación de una hipótesis inicial, y la división triádica de la cultura corresponda a la misma concepción mencionada. No obstante, es importante resaltar que si bien su enfoque es fenomenológico, en este punto no riñe con la postura materialista, sociológica e histórica, adoptada por los otros teóricos compañeros de trabajo como Voloshinov y Medvedev. En el mismo sentido de lo planteado en la diapositiva anterior, vale resaltar el trabajo del enfoque semiótico del lingüista y psicólogo alemán Karl Willer, quien en 1934, a partir de su lectura del Crátilo de Platón, propone su órgano o herramienta como un modelo comunicativo del signo que fundamenta la concepción semiótica del mismo. Aquí el signo es un instrumento de comunicación. En términos generales e instrumentales, la lengua parece funcionar como una herramienta que sirve para que una persona le diga a otra algo sobre las cosas. En el centro, ese, como podemos ver que estoy señalando, significa signo que utiliza una persona concreta en un lugar y en un momento determinado. Sirve para representar o conectar objetos y relaciones. La realidad extralingüística, tal como lo estoy señalando en este momento. Las relaciones y los objetos, la representación. Lo que hay más allá del lenguaje, es decir, esta es la función representativa del lenguaje. Los sonidos constituyen signo que representan las cosas, los estados y las relaciones. Al lado izquierdo se encuentra el emisor, como estoy señalando en estos momentos, quien utiliza estos sonidos que representan y utilizan el signo como síntoma, transmite algo y a su vez deja traslucir algo de sí mismo, de lo que hay en su interior. Esta es la denominada función expresiva. Por último, en el lado derecho, el receptor, tal como lo estoy señalando acá, de ahí que el signo lingüístico sea una señal que lanzamos a nuestro interlocutor. Esta función se denomina apelativa del lenguaje o función de llamada. Este modelo da cuenta de la comunicación humana y posteriormente fue perfeccionado por Roman Jakobson. No obstante, es importante aclarar que el lenguaje no se restringe a ser un instrumento de comunicación, sino un medio a partir del cual se configura como sujeto, y es a través del lenguaje que se transmiten y configuran concepciones de realidades. En el método fenomenológico creado por Husserl, vio Scheler el único apropiado para sus investigaciones.
y lo adoptó plenamente. En breves palabras, este método consiste en describir los contenidos de conciencia tales como nos son dados en los actos en que los aprendemos, sin afirmar ni negar que esos contenidos correspondan a algo real en el mundo. Este abstenerse de juzgar acerca de la realidad extramental a que pueden referirse los contenidos de conciencia es lo que Husserl llama, con una palabra griega, la epoge fenomenológica, o sea, el poner entre paréntesis la existencia, que no es lo mismo que negarla, sino simplemente no considerarla al hacer la descripción del objeto. No en cuanto existente, sino solamente bajo el aspecto en que se da la conciencia en la intuición. Ese aspecto es su fenómeno. La conciencia es siempre intencional, conciencia de algo, y este es su correlato intencional, es decir, el contenido a que ella se refiere. Este método fue ampliamente aplicado por Scheller a la descripción de lo dado en las vivencias morales y en los actos de la vida afectiva, y es asimismo el que aplicó para la elaboración de su ética. En la diapositiva, entonces, se exponen los componentes de la cultura. En primer lugar, la ciencia como lo cognoscitivo. Alude al conocimiento obtenido mediante la eliminación de cualquier evaluación o posturas religiosa y o política. Su modelo es el conocimiento científico, que se caracteriza por estar aislado y concluido. Alude a un saber sobre el mundo. Esta es la llamada realidad trascendente. Jurídico-ético, la segunda, alude al conjunto de valoraciones, axiologías, de la misma manera en que se concibe al mundo en el ámbito de las leyes o principios, ya sean jurídicos, morales e ideológicos. Se refiere a una postura y o opinión sobre el mundo. La tercera, el arte y lo estético, se refiere a una perspectiva que, si bien hace acopio de los componentes anteriores, configura mundos posibles y cuestiona lo trascendente a partir de realidades intencionales. Como un intento de representación de los ámbitos o componentes de la cultura, tenemos tres círculos que se intersectan. En la parte superior, lo cognitivo, la ciencia. En la parte izquierda, lo ético jurídico, y en la parte derecha, lo estético del arte. Habría que resaltar en esta gráfica que la intersección de estos tres círculos dan como resultado la realidad. Con el fin de resaltar algunos aspectos relevantes en torno a la relación arte y sociedad, me permito hacer acopio de una serie de citas de autores especialistas. El arte no es un resultado pasivo del medio social, de una sociedad o de una época, sino que contribuye a la configuración activa de la propia sociedad en donde se produce gracias a la actividad del hombre como sujeto del movimiento histórico. En esto hay leves alusiones al entrocamiento del arte y la actividad artística en la filosofía de la praxis histórica y social. Cita de Marchand Fitz, 1971. Continuamos entonces con el profesor Emil Bolek. Él afirma, supongamos, he propuesto cierto objeto intencional. Recordemos qué sucedió cuando Galileo propuso como hipótesis el objeto intencional rotación del globo terráqueo. Realizó el control con respecto a la realidad. ¿Qué pasó? La propuesta de objeto intencional o la hipótesis se convirtió en concepto. Esto es, un objeto intencional que había ganado mediante el control el derecho al reconocimiento general. ¿Consiguió realmente este reconocimiento general como consecuencia automática de dicho control? No fue así. Solo cuando el derecho al reconocimiento general fue concedido, el concepto rotación de la Tierra se convirtió en objeto intencional. Aquí vemos claramente la relación mutua entre la realidad trascendente y la intencional. El objeto intencional tiene carácter colectivo, social, es decir, no empieza a existir hasta ser reconocido por una colectividad, de lo cual se sigue
que no es confrontado con un solo punto como sucede en el caso de la realidad trascendente, sino con todo el contexto de la realidad intencional. O encaja en ella o no encaja. Este es el criterio. Encaja en un lugar vacío o pretende desalojar otro objeto intencional, pretende cambiar la realidad intencional desde las bases o solo en detalles. Naturalmente, será aceptado con más facilidad por la colectividad si encuadra en la realidad intencional, sin cambiarla. En el caso contrario, sobreviene la lucha. La realidad intencional, como dijimos en una clase anterior, es una realidad valor. Se refiere a las diferentes escalas de valores y a su jerarquía. Y finalmente, desde el punto de vista psicológico, si el control de la concordancia con la realidad trascendente es por lo general consciente, la aceptación o el rechazo de los objetos intencionales es un proceso demasiado complejo como para poder ser consciente. Por eso, con frecuencia se produce mediante una orden, dictadura en la política. Cuando se aducen argumentos para la aceptación de un objeto intencional, son secundarios. Nunca faltan contraargumentos. El arte literario ejerce influencia sobre la realidad gracias al hecho de estar libre del vínculo con un solo punto determinado de la realidad trascendente, lo cual le permite ganar una validez simbólica o tipificante. Por ejemplo, una historia concreta puede ser referida a una cantidad infinita de historias concretas que puede tener en mente el lector y a sus más diversas situaciones vitales. Otra cosa, relacionada con lo anterior, la atención está dirigida principalmente a la realidad intencional, que funciona justamente en virtud de que la realidad trascendente la valoramos y vemos a través de su prisma. ¿Qué significa esto para el lenguaje poético? Dado el contacto intensivo e inclusivo de la interpenetración del aspecto semántico del lenguaje con la realidad intencional, el lenguaje poético tiene la posibilidad de influir directamente en la realidad intencional que vive en la conciencia de la colectividad. Podemos decir, si en la enunciación comunicativa el centro de la atención está en la realidad trascendente y por influencia de esta en el contenido del enunciado mismo, en la enunciación poética, la atención se centra en la realidad intencional y por influencia de esta en los componentes lingüísticos del enunciado, pues entre los componentes de la obra literaria, los lingüísticos son los más próximos a la realidad intencional. Dicho de otra manera, es un hecho conocido que el modo de presentación de la obra puede tener mucho mayor influencia sobre todo el sistema de valores que, por ejemplo, la ideología directamente expresada en la obra, como lo expresó Tolstoy. Si quisiera decir qué quise expresar con la guerra y la paz, tendría que escribir toda esta obra de nuevo. En esta diapositiva, entonces, en el ámbito de la cultura, específicamente en la parte estética, dice Bakhtin, sin una concepción sistemática de lo estético en lo que respecta a la diferencia del elemento cognitivo y del ético, como su conexión con estos en la unidad de la cultura, no se puede diferenciar el objeto sometido al estudio de la poética, obra literaria, de la masa de obras verbales de otro género. En términos generales, lo que está planteando Bakhtin con estas palabras es una relación semiautónoma o una autonomía relativa entre los ámbitos estético, ético y cognitivo. Si bien el ámbito estético forma parte o se alimenta y alimenta a su vez a la realidad intencional, lo cual quiere decir que el ámbito estético se alimenta de axiologías, de ideologías, de construcciones de la realidad y que a su vez modifica, no significa que este ámbito estético no tenga relaciones estrechas con lo ético y con lo cognitivo. Evidentemente, nunca se presenta de una manera independiente, sino entrelazada, lo cual no significa que no tenga una autonomía relativa.
En esta diapositiva se reproduce la gráfica con la que quisimos explicar el concepto de autonomía relativa propuesto por Yuri Tinianov en el documento sobre la evolución literaria. Recuerden que Tinianov plantea que la serie literaria se relaciona con la serie social a partir de la función verbal. Esto significa que existe una relación de semiautonomía, es decir, una autonomía relativa. La literatura se asegura un espacio en la vida social por la conformación discursiva de las ideologías. El hecho literario es una forma ideológica, reflejo lingüístico de las ideologías sociales. Reflejo se define a partir de los siguientes presupuestos. La conciencia no entra en contacto con lo real sino a través del mundo ideológico, realidad intencional, conjunto de formas colectivas de la conciencia social. En el conocimiento, la conciencia no desempeña una función reflejo mecánica, sino que es actora de un proceso y el producto de su actividad es un reflejo. Es un sujeto social el que produce, trabaja con los objetos ideológicos, un discurso sobre la realidad, y es también un sujeto social el que refleja lo social en la literatura, como resultado de su actividad dentro y con las ideologías. Desde el punto de vista genético, es decir, de su origen, son las ideologías las que producen al sujeto, cuya conciencia es el espacio de entrecruzamiento de los sistemas ideológicos y el sistema de la lengua. Desde la perspectiva de la semiología de la cultura propuesta por Yuri Lotman, el hombre se mueve en una construcción semiótico-cultural denominada semiósfera. Esta alude a la configuración semiótica compleja de las múltiples concepciones de la realidad. Si bien no se niega la existencia de lo real, entendido como lo objetivamente existente en términos antropológicos, las aproximaciones al objetivo se efectúa mediante construcciones semióticas complejas que se denomina cultura. Los hombres son, de entre todos los animales que usan signos, la especie predominante. Naturalmente, existen otros animales que efectivamente responden a determinadas cosas como signos de algo, pero esos signos no alcanzan la complejidad y elaboración que encontramos en el habla, la escritura, el arte, los mecanismos de verificación, la diagnosis médica, los instrumentos de señalización propios de los humanos. Los signos y la ciencia están inextricablemente conectados, habida cuenta de que la ciencia, simultáneamente, ofrece a los hombres signos más fiables y expresa sus resultados en sistema de signos. La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de signos, y al propio tiempo la mente humana es inseparable del funcionamiento de los signos, si es que en verdad la mentalidad misma no debe identificarse con ese funcionamiento. Palabras de Charles Morris en Fundamentos de la Teoría de los Signos. A partir de Bakhtin, la teoría literaria se desarrolla teniendo como punto de partida y a la vez como objeto de crítica a los formalistas. Bakhtin coloca a la ideología como centro de su perspectiva y define la literatura a partir de y en la ideología. Se alteran las relaciones entre la literatura y lo social. Ya no se trata de la determinación social por la que los textos emanan de las clases sociales, de las cuales los autores son sus voceros, y menos aún de la posición inversa que independiza la literatura por obra del espíritu de sus condiciones de emergencia, para colocarse en la esfera suprasocial de los valores estéticos o de los artificios, ni del modelo de los niveles o series que se sucederán de la lengua a la historia. La teoría de la novela de Bakhtin reside en el cambio de punto de vista sobre las relaciones literatura-sociedad. El foco se desplaza de la literatura como producto a literatura como producción. Es decir, primero, el carácter social de la literatura se manifiesta en los materiales y los procesos que la constituyen. Segundo, la actividad literaria es un dentro de las prácticas sociales. El estatuto social se define por el carácter de su práctica. En esta gráfica, el valor de la obra literaria dice, en este diagrama se quiere representar el hecho de que la obra literaria se inserta en el ámbito de la cultura, entendido como construcciones de realidades,
pero siempre se ubica en la frontera de la misma, es decir, posibilita la configuración de nuevas realidades. Esto es lo que Mukarovsky denomina el paso de la realidad intencional a la realidad trascendente. El objeto literario es social y material. La materialidad de lo simbólico constituye su primer rasgo social, porque los significados tienen soportes materiales y la significación misma es un proceso material social. El objeto estético es producto de un nexo orgánico entre las significaciones y su soporte material, fónico, gráfico, asegurado por el carácter social intersubjetivo del proceso estético. Al igual que en el conocimiento, en la producción artística se establece una relación entre subjetividad y objetividad, que está marcada por la definición forma social de los productores artísticos y los objetos de arte. Esta no es una relación simple, ni se reduce a la de una hipotética conciencia aislada con su objeto. Por el contrario, la sociedad le proporciona tanto las condiciones materiales de posibilidad como su forma. Para Bakhtin, la percepción estética no resulta de una mecánica de experiencias individuales, cuyo espacio de operación sería la interioridad de un sujeto aislado. Tanto el público como el autor son entidades colectivas, trabajadas por las ideologías y a su vez productoras de nuevos y peculiares artefactos ideológicos, las formas literarias, las lecturas. En esta gráfica, entonces, queremos representar la relación que existe entre la serie literaria con la serie social y otras series para representar el carácter ideológico, el carácter social que tiene la serie literaria y la conformación de la literatura como artefacto social. De acuerdo con lo planteado hasta ahora, la propuesta de Bakhtin se centra no en el estudio de la materialidad de la obra, sino en el estudio del objeto estético o la resultante de la recepción de la obra por parte del lector. Se ha dicho en innumerables ocasiones que con Bakhtin se inicia la denominada teoría de la recepción. Las tareas del análisis estético entonces son: A. Entender el objeto estético en su especificidad puramente artística, así como también su estructura, arquitectura del objeto estético, constituye la tarea primera del análisis estético. B. Este análisis enfoca la obra en su realidad primaria, puramente cognitiva, y además entender su estructura de todo modo totalmente independiente del objeto estético. El esteta se convierte en geómetra, físico, anatomista, fisiólogo o lingüista, lo que hasta cierto punto está obligado el artista. La obra debe ser entendida de manera integral en todos sus aspectos como fenómeno del lenguaje, sin atender al objeto estético realizado por ella, siempre dentro de los límites de la normalidad científica que dirige la materia. C. La tercera tarea del análisis estético es entender la obra material externa como la realización del objeto estético, como aparato técnico de la realización estética. Esto supone el conocimiento del objeto estético en su especificidad, así como de la obra material en su realidad extraestética. En la solución de esta tarea hay que utilizar el método teleológico. Como podemos ver en la gráfica, entonces, las tareas del análisis estético en lo que respecta a la obra literaria requieren, primero, la determinación de un objeto estético o una hipótesis de sentido, es decir, un acto de recepción por parte del lector. El lector participa en la construcción de la obra literaria. Segundo, realidad material extraestética de la obra, lo que tiene que ver con el estudio del material. En el caso de la obra literaria, predominantemente la palabra, la lengua. Y tercero, la organización compositiva del material. Es decir, se refiere al conjunto de técnicas que se han elegido para configurar a la obra literaria.
Como se dijo al iniciar esta presentación, tal vez la influencia más relevante de Bakhtin fue el filósofo alemán Max Scheler, para quien el método fenomenológico creado por Husserl era el apropiado para sus investigaciones y lo adoptó plenamente. En breves palabras, este método consiste en describir los contenidos de conciencia tales como nos son dados en los actos en que los aprendemos, sin afirmar ni negar que esos contenidos correspondan a algo real en el mundo. Este abstenerse de juzgar acerca de la realidad extramental a que puedan referirse los contenidos de conciencia es lo que llama Husserl en una palabra griega la epoge fenomenológica, o sea, el poner entre paréntesis la existencia, que no es lo mismo que negarla, sino simplemente no considerarla al hacer la descripción del objeto, no en cuanto existente, sino solamente bajo el aspecto en que se da a la conciencia en la intuición. Ese aspecto es su fenómeno. La conciencia es siempre intencional, conciencia de algo, y este es su correlato intencional, es decir, el contenido a que ella se refiere. Este método fue ampliamente aplicado por Scheler a la descripción de lo dado en las vivencias morales y en los actos de la vida afectiva, y es asimismo el que aplicó para la elaboración de su ética. Para Scheler, en cambio, las objetividades son dadas a la conciencia en el acto cognoscitivo o en la aprehensión emocional de valores, y en ninguna forma son producidos por una presunta actividad constitutiva propia de la conciencia. Así, pues, el objeto es percibido como independiente y autónomo frente al sujeto que lo aprende, y tal aprehensión no es otra cosa que intuición. En la diapositiva anterior terminamos con la mención del método teleológico, relacionado directamente con el objeto estético. El método teleológico está dirigido a la comprobación de una hipótesis de sentido, que como se había planteado, es la resultante de la recepción de la obra literaria, en tanto que el lector participa en la construcción de la obra. El objeto estético es lo que representa esa obra en la actividad de la contemplación artística, hipótesis de sentido. Estructura, entender su estructura independiente de su objeto estético, estudio del material. Arquitectura, composición, estructura de la obra artística como realizadora del objeto estético. La composición material no coincide con el objeto estético. En este punto hay que reiterar que nos estamos refiriendo al conjunto de técnicas con las que se configuró la obra literaria y las que determinan a la postre la configuración del objeto estético. Este video tiene como objetivo introducirlos en el estudio de los fundamentos filosóficos que sustentan el método teleológico propuesto por Bakhtin. Hemos visto que el método teleológico bakhtiniano se sustenta en el epogé fenomenológico de Husserl y en su elaboración posterior por Max Scheler, una de las grandes influencias del crítico literario y teórico ruso. La bibliografía que reproduce esta diapositiva fue la utilizada a lo largo de toda la presentación. Muchos de los textos aquí enumerados se pueden encontrar en Internet. Algunos han sido trabajados en el curso. Podrán ser consultados en cuanto ustedes lo deseen. Hasta luego.